Hola, soy Diego Santa Cruz y les vengo a contar una cosa. Mi pasión por la bici está desbordada. Esto se salió de control. Pero afortunadamente hay gente que está igual o peor que yo. Y se las vengo a traer en este podcast. Bienvenidos a Sobredosis de Bazucleta. Hola mis amigos patacones, mi gente apasionada, la gente más juiciosa y mis queridos ex borrachos, ahora ciclistas. Le damos la bienvenida a este nuevo capítulo de Sobredosis de Bazucleta. Para todos estos que nos volvimos adictos a este deporte tan bonito llamado el ciclismo. Estamos hoy empezando a grabar, estamos grabando desde, me está dando muy poca luz a mí, estamos grabando en la tienda Patacón, la tienda de ustedes, para venir a comprar y contar todas sus experiencias, todas sus locuras, todos sus planes, y nosotros tratando de hacerlos que logren esa vuelta. Queremos que logren todos esos retos y todas esas cosas bacanas que quieren hacer sobre el mejor invento que han hecho basándose en la rueda. Hoy les tengo un man que es como el aguardiente, que hay que aprender a quererlo. Un tipo que es inmune al bullying. Un tipo que tiene demasiada experiencia en lo que hace y hace unas cosas tremendas, y que tengo la ventaja y tengo la fortuna de conocer gracias a mi vida pasada, con quien compartí silla en la camioneta de patrocinio, en la van de prensa. Hoy les traigo un man que nos va a contar cómo funciona el World Tour desde adentro. Hoy les traigo al gran, al insoportable Luis, al detestable. Perdón, al detestable. Luis Barbosa. Bienvenido, Luchito, a tu casa, a tu podcast. Diego, muy buenas tardes, noches, días para la gente que nos ve y nos escucha. Depende de la hora que nos escuche. Sí, entonces les damos las opciones horarias. Pues sí, es un honor haber compartido, como dices, silla en el carro de prensa de la Vuelta a Colombia y del clásico RCN, o como diríamos en otro tiempo, el clásico radial, para no afectar nombres, porque como hay movimientos políticos y industriales y empresariales, pues a la gente les molestó que se llamaba Radio Cadena Nacional y ahora se llama la FM. Bueno, sí. Cambió todo, ¿no? Pero pues también es que esto tiene eso, que ver con el mundo. El desarrollo del mundo y el desarrollo de las nuevas tecnologías. Y este podcast y este video que tenemos ahora, ese es un desarrollo que ha tenido las comunicaciones para bien, me parece a mí, porque ya no nos limitamos solamente a tener una fuente oficial, por decirlo así, o una fuente más cercana, sino que también tenemos gente que, como Diego, como yo, tenemos una experiencia y podemos compartirla, como empezó este proyecto de todos los días en bici. Uh-huh. ¿Sí? Porque cuando vuelvo y hablo con Diego después de varios años, no, es que ahora me la paso montando en bicicleta. Y entonces, por cosas de la vida, entonces el señor hace un video diciendo: yo que soy un man que estoy desparchado, me voy a Santa Marta en bicicleta con un morral y 2 caramañolas. Eso solo lo hace alguien que tiene una testarudez muy grande y una confianza muy propia en sus 2 piernas. Sí, que le falta un puntico de soldadura en la cabeza. Pero lo hizo. Y todo ese desarrollo viene a lo que estamos haciendo esta tarde, compartiendo con Diego de esas experiencias que hemos vivido alrededor de un deporte
muy maravilloso que es el ciclismo y que, como bien lo decías, es con un artilugio muy importante, pero yo lo voy a compartir aquí desde mi cuenta de Instagram como lo tengo, y es básicamente: disfruto del ciclismo, lo sigo por el mundo, hago fotos del deporte con el más bello artilugio creado para movilizarse, la bicicleta. Eso, qué buena introducción, mi querido Luchito. Luchito, cuéntanos, así como a grandes rasgos, ¿a qué te dedicas tú? ¿Con qué te pagas la papita? Básicamente desde hace 36 años cubro el ciclismo. Ok. Con los medios de comunicación empecé haciendo radio. Acuérdate de mi tío, La Voz del Novato, un programa que empezó en los años 60 y que Yo lo recuerdo, no sé quién iba de La Voz del Novato que era mi tío. en el puesto de atrás de la camioneta, no me acuerdo si fue o sea, en Clásico y hasta en Vuelta a Colombia. Colombia, sí. Los veía en el fondo allá atrás. Era mi tío. Ah, Y entonces esa parte yo no la conocía, güey. Mi tío y mi padre, mi tío ya falleció, mi padre todavía está con vida. Y ellos en la época de los 60 hacían un programa que se llamaba así: La Voz del Novato. La Voz del Novato. Y cubrían todos los eventos de la temporada nacional, ¿sí? Entonces hacían la Vuelta a Colombia, hacían la Vuelta a Antioquia, hacían la Vuelta al Sur, hacían la Vuelta al Tolima, la Vuelta a Boyacá, la Vuelta a Cundinamarca. Todas las carreras que había, porque hacían un programa todos los días, creo que era a las 7 de la noche, en una emisora que era ¿de quién era? De la esposa de un expresidente, de Mariano Ospina Pérez, creo. Berta Ospina, de Ospina era la dueña de esa emisora, y ellos viajaban a las carreras y transmitían las carreras y hacían un programa en la noche, como un programa resumen de todo el calendario ciclístico. Entonces ellos fueron muy conocidos como, en principio, como el pato fijo, lo llamaban así, porque creo que Diego alcanzó a conocer que históricamente en la Vuelta a Colombia había uno que le llamaban el pato de la Vuelta, que era un ciclista aficionado que hacía todas las etapas de la Vuelta a Colombia por delante de la carrera y hacía el mismo recorrido de los ciclistas, pero era el pato de la Vuelta. Que yo creo que no era cualquier ciclista, ¿no? Claro. Porque cualquier etapa de la Vuelta a Colombia, o sea, si lo mandaban adelante, ¿que lo alcanzaban en algún momento? No, el tipo salía yo creo que por ahí con 2 horas de anticipación. Pero es que yo salgo con 2 horas de anticipación a una etapa de Vuelta a Colombia o de Vuelta a Girardot y me alcanzan. Claro, en este tiempo. En ese tiempo era un poco más distendido porque no era tanta diferencia. No era tanta la diferencia y pues acuérdate, eran bicicletas de 20 kilos y bueno, unas historias más largas, ¿no? Sí, porque cuando te estoy diciendo que es empezando finales de los 60 y empezando los 70, la primera Vuelta a Colombia fue en el 51, entonces apenas son 10, 12, máximo 15 años de diferencia de lo que fue, y por ellos pues yo terminé en el ciclismo. Quería traerlo y se me quedó porque lo voy a echar al bolso porque tengo la acreditación del Mundial del 95. El que fue en Bogotá y Duitama. Sí, Boyacá. Y Boyacá. Y ese mundial es mi primer contacto directo con el ciclismo desde el cubrimiento. Desde el cubrimiento. Entonces, ahí empezó un camino, porque yo en ese momento también estaba en la universidad, pero siempre había tenido y he tenido hasta ahora esa inquietud por aprender idiomas y por comunicarme en otros idiomas, y eso me permitió acceder y llegar al mundial, a hacer las entrevistas para La Voz del Novato con las figuras que estaban en ese campeonato del mundo, que para los que nos ven y los que nos escuchan hay que hacer la claridad
que en 1995 fue el último año en que la UCI, la Unión Ciclista Internacional, hizo un mundial como se hicieron hasta ese año, que era la primera semana el mundial de pista y la siguiente semana el mundial de ruta. Y de ahí en adelante fue cuando hicieron la separación. La mayor parte del mundial de pista fue... No, el mundial de pista fue en Bogotá. Sí, yo recuerdo porque yo vivo... Mi mamá, ya no vivo. Mi mamá vive en Salitre, en Ciudad Salitre. Y allá habían dos... En ese momento hay más, pero en ese momento, en el 95... sí, yo ya estaba en el colegio, ya me iba a graduar casi del colegio en el 95. No, mentiras, yo me gradué en el 98, pero en el 95 habían dos hoteles en Ciudad Salitre, que es el Hotel Capital, sí, y el Sheraton. Eran los dos. Y allá se quedaron, yo creo que la mitad de los ciclistas. Entonces yo me acuerdo que yo iba con José Torralba, y con otros 3 amigos íbamos en las bicicletas y nos hacíamos detrás de los ciclistas. Se iban hasta el el velódromo, ese es el Luis Carlos Galán. Luis Carlos Galán. Se iban los ciclistas desde el hotel hasta el velódromo, se iban en bicicleta. Eso no se podría hacer hoy. Sería más complicado llegar allá. Llegar con bici. Y nosotros nos hacíamos detrás de ellos y aguantarles el ritmo. No alcanzábamos a llegar a las 68. No, era una locura. Esos manes, o sea, uno de un chino en el 95, yo tendría que 13 años, una cosa así, 12 años, y nos íbamos detrás de esa gente para ese mundial. Claro, y ahí empezó una carrera bonita, porque empecé trabajando en la radio. Tuve la fortuna de... ¿Y hacías qué, de locutor o qué hacías ahí? No, hacía lo que con lo que empieza uno, lo que se empieza, que es la reportería básicamente, ¿no? Hacer las notas, ir a cubrir que la clásica de Fusa o la clásica de Girardot o la clásica de Boyacá o las que dan aquí cerquita, ¿no? La clásica del Tolima, por ejemplo. Ajá. Y se hacían las notas, se cubría la vuelta o la carrera que estuviera en ese momento, y por la noche que había programa de radio, pues uno hacía el informe el programa era de media hora y pues uno se llevaba 20 minutos de programa contando lo que había pasado, con entrevistas, con invitados, con clasificaciones. Uh-huh. Y poco a poco pues me fui vinculando con la fortuna que en el año 98, 99, gracias a los contactos, don Raúl Mesa Orozco, el que todavía está en el ciclismo colombiano, gracias a Dios, me da la oportunidad de trabajar con él como jefe de prensa del equipo 05 Orbitel, que fue un proyecto muy importante después de lo que había sido el Postobón y lo que es en este momento el equipo NU Colombia, que sigue bajo la dirección de don Raúl Mesa, pero ya con la parte dirigencial de su hijo Gabriel Jaime. ¿Y es la misma estructura? La misma estructura, que es lo que pasa con los equipos de Europa de los que vamos a hablar más adelante. Bueno, y ahí empecé pues ya a hacer una carrera. Trabajé con ellos 5 o 6 años y después tuve la oportunidad de trabajar con la gente de Inravisión, porque como en ese momento no había las grandes figuras, o sea, nosotros venimos de una historia que es los 80, que los jóvenes periodistas de ahora no la conocen porque no habían nacido, que es la historia de ese primer Tour de Francia al que se va con un equipo nacional de Colombia, un equipo amateur, un equipo que ahí sí como dicen, que vivió las duras y las maduras, que les dieron uniformes que les quedaban grandes, bueno, tantísimas cosas, y que de 10 corredores que iniciaron ese Tour de Francia solo lo terminaron 5. Si mal no recuerdo fue Patrocinio Jiménez, Condorito Corredor, Samuel Cabrera, Carlos Mario Jaramillo y otro paisa que ahorita no recuerdo su nombre. Fueron los 5 que terminaron, los otros 5 se retiraron. Y entonces Alfonso Flores le gana a los rusos el Tour del Avenir y aparecen los escarabajos en el plano mundial
y en el plano europeo. Y después de eso es que consiguen la invitación al Tour de Francia, siendo el primero, el único y el último equipo amateur, porque acuérdate que ya eran profesionales los que corrían el Tour de Francia y el resto de carreras, pues es el primero, el único y el último equipo amateur que corre el Tour de Francia y que terminan 5 colombianos ese Tour de Francia. Ajá. Y después de eso, pues ya entonces viene el profesionalismo, que es cuando aparece el equipo de Pilas Barta y después, más adelante, el Pilas Barta Café de Colombia. Uh-huh. Ahí es donde arranca esa historia. Y esa historia es la que me lleva a mí pues, a conocer el ciclismo y a vivirlo de esa manera, porque en ese momento las cadenas radiales, Radio Cadena Nacional, RCN, y la cadena radial colombiana, Caracol, Uh-huh. porque hay nombres que se les olvidan, ¿no? Sí, claro. No sabían que Caracol quiere decir Cadena Radial Colombiana. No el molusco. Sí. Entonces no sabían que era eso, y ahora que es una cadena española. Bueno, entonces estas cadenas, sin tener muchos periodistas de ciclismo y comentaristas y narradores, se llevan a los que tenían del fútbol a Europa y transmitían 7, 5, 6 horas seguidas de la etapa de salida a meta. Ajá. Y claro, nosotros, como no teníamos redes sociales, ni teléfono, ni nada, sino era radio o prensa escrita impresa al otro día, era lo único que sabíamos. Y lo que nos mostraban por televisión la última hora y media. Entonces, esta gente es la que nos llena a los de la década de los 80 de esa afición por el ciclismo colombiano. Y después de los 80, entonces viene el primer decaimiento del ciclismo colombiano, que es donde ya quedan nuevamente sin Postobón, sin Café de Colombia. Algunos de los mejores corredores empiezan a irse a otros equipos en Europa, y ese decaimiento hace que tengamos como el primer traspié de esa historia del ciclismo colombiano en Europa, porque de ahí en adelante aparecen son las parejas, porque la primera pareja fue Lucho Parra, después apareció Álvaro Mejía y Oliverio Rincón, después fue Víctor Hugo Peña y Santiago Botero. Uh-huh. Y por ahí estaba por un ladito Ardila, Luis Felipe Laverde, Iván Parra, y después aparece Mauricio Soler, y de pronto, como dicen las señoras, alguien abre la caja de Pandora y nos encontramos con una década de maravillosos talentos colombianos, y esas cosas que se soñaron y esas cosas que se pensaron, porque solamente teníamos en el 87 la victoria de Lucho Herrera en la Vuelta a España. De ahí para acá nunca sabíamos o íbamos a pensar que un colombiano fuera a ganar el Giro, la Vuelta y el Tour de Francia. No, nadie creía eso. Y de pronto en el año 2000... Pero también, antes de eso, pues nadie se imaginaba que se fueran a ganar un mundial, ¿no? Tampoco el mundial de Santiago Botero. Sí, Víctor Hugo y Santiago, que ellos son como unos personajes ahí como medio flotantes, ¿no? Ellos no hacen parte de ninguna... Sí. De ninguna tanda ni ninguna generación, sino ellos aparecieron... Generación espontánea. Y desaparecieron. Claro. Y entonces viene eso, ¿no? Que Víctor Hugo en el año 2003, si mal no recuerdo, es el primer líder colombiano de un Tour de Francia, la primera camiseta amarilla. Entonces, esa transmisión nosotros la hicimos en Inravisión en ese momento, lo que ahora es RTBC. Uh-huh. Y en esa transmisión estaba Carlos Julio Guzmán, Rubén Darío Arcila y el que ahora es el gerente de Radio Nacional, Luis Alfredo Hernández. Uh-huh. Y bueno, y yo estaba ahí en la producción trabajando con ellos. ¿Cuándo te fuiste de la radio? Seguía haciendo radio, pero lo combinaba con la televisión. ¿Cuándo entonces empezaste a hacer televisión? En ese año 2003. Ok, cuando con el Tour de Francia. Nos despertamos ahí. Sí, y como anécdota, yo que combinaba esa parte del equipo de Orbitel con las transmisiones,
tenía la fortuna que podía llamar a Víctor Hugo Peña al teléfono, al hotel. Entonces, pues hemos tenido una estrecha relación con Víctor Hugo desde hace más de 30 años, porque pues lo conocí siendo campeón de la Vuelta a la Juventud. Ajá. Y pues hasta ahora seguimos compartiendo. Entonces yo le hablamos por teléfono y le digo, Víctor, pues yo sé que mañana va a ser líder del Tour de Francia, eso es todo lo que esperamos, y pues yo lo vuelvo a llamar cuando ya no sea líder. Y esa fue la anécdota. Y durante la transmisión recuerdo mucho que en Inravisión trajeron al papá y a la mamá de Víctor Hugo a la transmisión de Inravisión, porque pues claro, fue un impacto muy grande para toda Colombia el hecho de ver a un colombiano vestido de líder del Tour de Francia. Listo, entonces, ¿cuándo es el primer año en que tú viajas a Europa a cubrir ciclismo? En el 99, la Vuelta a España. Cubriste Vuelta a España. ¿En ese momento la Vuelta a España era la última que se corría o era la primera? No, ya era la última. ¿Ya era la última? Ah, yo pensé que era menos tiempo. Listo. ¿Y cuándo es la primera vez que tú vas a Francia a cubrir Tour? 2006. 7 añitos, ¿no? Sí. Pasaron de la primera vez. Sí, porque es que uno no sabía, porque uno aquí en Colombia, de alguna manera, para la gente que no sabe, pues hablamos que nos conocimos en el carro de prensa. Uh-huh. Y pues nada, nosotros tenemos, por ahí la traje, pero no la puse aquí encima, la acreditación. La organización del Tour de Francia te da una acreditación y te da un espacio en la sala de prensa para que hagas tu trabajo. Uh-huh. Pero ellos no te dan carro, no te dan hotel, no te dan comida, no te dan viáticos, no te dan nada. Porque ellos, y lo tienen muy claro, es que si a ti te envía un medio a cubrir el Tour de Francia, ese medio es el responsable de tus gastos en el evento. Entonces ellos te facilitan el trabajo dándote una acreditación para el vehículo, dándote una acreditación de prensa y dándote un espacio en la sala de prensa como mínimo para trabajar. Y así arrancó mi experiencia en el Tour de Francia. Entonces en 2009, que es cuando regreso, es el primer Tour de Francia del señor Rigoberto Urán. ¿Y cómo le fue? Hizo una magnífica tercera semana. Lo que pasa es que ya en la tercera semana, ya en su primer año, Rigo ya estaba, no sé, puesto 68 por allá. Y en la última semana se hace 2 etapas grandísimas, porque hay una etapa de estas de los Alpes y él está en la fuga, se queda en la fuga, y cuando vienen los que son Contador, Armstrong, Schleck, si mal no recuerdo, creo que también estaba Beloki, el español, hacen una subida fortísima. Estaba Wiggins también ahí, que corría con el Garmin, y él es capaz de seguir el ritmo del lote de las figuras. Uh-huh. Entonces hizo la sencilla, que la hizo bien, pero pues uno a los 23 años, 24 años, no, creo que eran 23, sí, pues no tiene corazón y ganas, pero no tiene piernas. Entonces, ¿qué pasa? Que él, por no quedarse, Rigoberto, en la penúltima subida, hace un esfuerzo grande por no quedarse de ese grupo con Armstrong, con los Schleck, con Contador, con los que estaban disputando el Tour. Y como no se queda, pues a ver, se hace un sobreesfuerzo. Y en la bajada va con ellos, pero en la última subida lo largan. Uh-huh. Y al final pierde 4 o 5 minutos. Pero en esa última semana fue el corredor más combativo del Tour de Francia en el 2009. O sea, cuando abren esa caja de Pandora, lo primero que sale es un paisa diciendo groserías. Sí, sí. Después sale Nairo. Y después sale Nairo. Con Esteban. Con Esteban, porque entonces aparece ese equipo
de ¿Colombia es pasión? del ¿Era? Colombia es Pasión, Café de Colombia en ese momento, Colombia es Pasión, Café de Colombia, unas flores, pues con con el licenciado Jairo Monroy montamos el proyecto del equipo Colombia es Pasión, Jairo Monroy, mi persona y Luis Fernando Saldarriaga pues colaboraba en algunas cosas cuando nos dieron vía libre en Coldeportes para hacer eso, porque era Coldeportes con ese director que estaba, que era Daniel García Arizabaleta, que después políticamente tuvo sus dificultades, pero ese señor fue el que nos dio el aval para arrancar con ese proyecto y darle la posibilidad a la gente de creer en el talento colombiano. Luchito, nos vamos a quedar toda la noche hablando de eso y yo quiero hablar de algo que es la carne de esta vuelta. Tú estás yendo a... los últimos años estás cubriendo es Tour, ¿sí o no? Giro y Tour, sí. Pero yendo allá, lo último que has hecho es Tour, ¿no? Tour, sí, hace 2 años no voy al Giro. O sea, cómo es el cubrimiento que tú estás haciendo en el Tour de Francia en estos últimos, digamos, 3 años? Estos 3 años sigo colaborando con la agencia Colprensa. La Colprensa en la que yo trabajé. La Colprensa en la que su merced trabajó, en la que yo llevo muchos años, y que, hay que hacer el paréntesis, tuvo hasta los finales de los 90 una carrera con la que se iniciaba la temporada nacional de ciclismo colombiano, la clásica Colprensa, el famoso circuito del Parque Nacional. Y eso se hacía, con eso arrancaba la temporada como la primera o segunda semana de febrero, con esa carrera, la clásica Colprensa. Ya ahorita Colprensa no es así. No, ahora ya está por allí en la 89,13. Luis, entonces tú vas al Tour y ¿cuáles son tus funciones para hacer? Bueno, la acreditación, que debí sacarla. La acreditación es una acreditación como reportero gráfico. Ok, o sea, fotógrafo. Fotógrafo. Yo empecé a hacer fotografía hace como 14, 15 años. Uh-huh. Y hago el resumen porque, pues claro, hacía radio, escribía. Televisión. Hacía televisión, pero pues cuando tú haces una crónica te dicen, ¿y no tiene una fotico? Y entonces uno les dice, no. Y entonces se prende el bombillo un día y dijo, pues compro una cámara y empiezo a hacer fotos. Eso claro. Es fácil. Eso es fácil. Y eso a alguna le debe quedar uno bien. Bueno, y entonces empecé a hacer la fotografía. Y yo empiezo a cubrir desde ese año 2009 con la agencia Colprensa el Tour. El Tour, porque en ese momento el editor, no me acuerdo cómo se llama ahora, yo fui, hablé con él y le dije, mire, voy al Tour de Francia. Ahora Sergio Villamizar. Él es del área de cultura y de deportes, debería seguir siendo, porque ese man nunca se va a ir de allá. Bueno, entonces yo hablé con el editor y le dije, necesito una carta que me están pidiendo en el Tour de Francia para acreditarme. Entonces me dijo, no, haga todo el proceso y yo le doy la carta. Y mandamos la carta para el Tour y me aprobaron la acreditación. Porque pues un evento de esos le aprueba a uno las acreditaciones. Este último año el correo decía solamente, por favor, mande su licencia de prensa, uh-huh. Su carnet de prensa y ya. Porque pues ya haces parte de la base de datos de hace muchos años y eso te da la oportunidad de tener un poco más fácil, con más acceso, con mayor accesibilidad la acreditación de prensa. Porque ahora, hay que decirlo, yo alcancé a estar y éramos, no sé, 1.500, 1.800 periodistas, ahora creo que son más de 3.000 periodistas en el Tour de Francia, cubriendo el Tour de Francia. ¡Qué locura! Entonces, estás cubriendo reportería, o sea, escrito, estás escribiendo, sí. Estás haciendo fotos. Sí. Y hago cositas por ahí para radio. Y yo he visto que haces entrevistas y todo ese tipo de cosas para radio. Ahorita estás diciendo que hay ¿cuántos periodistas aproximadamente cubriendo el Tour allá? 3.000. 3.000.
No, no lo digo yo, es lo que... Dice la lista de acreditadas, me imagino. Sí. Se ha dicho que tú has cubierto las tres grandes. Giro, Tour, Vuelta. Y mundiales. Y mundiales. Se ha dicho que todas son una chimba, son una locura, Sí. es una cosa súper bonita, que mejor dicho es wow. Pero se dice que el Tour de Francia es... La gran bucle, Sí, es la locura, el tope. es el show, es todo el andamiaje, mejor dicho, que los otros están ok, pero esto es el show. Sí. Si uno dijera el porcentaje, si el Tour de Francia es el 100% de toda la producción, toda la locura, un Giro, una Vuelta es más o menos ¿qué porcentaje? A ver, 50% de producción, sí, o sea, el 20, un 80, una cosa el así. Tour es el 100%, el Giro es el 80%, la Vuelta es el 70%. Ok. Me perdona la gente de España, porque... No, y en tamaño, en sí, espectáculo y todo eso. y hay que entender una cosa que la gente de pronto no entiende, o sea, la Vuelta a España arranca en pocos días, pero lo que no entienden es que en este momento en Europa son las vacaciones. Entonces, y más en España, entonces la gente está en vacaciones. Entonces no es que vaya mucha afición, mientras que el Tour, la gente del centro Europa y pues, los grandes países de Europa, los que les gusta el ciclismo, se preparan para ir 1 o 2 semanas al Tour de Francia. Recuerdo el día del Mont Ventoux, que yo iba para el Mont Ventoux y en un punto paré para mirar cómo venía la etapa. Y entonces veo que hay una camionetica ahí con una pantallita, un televisor adentro, y es una pareja inglesa. Entonces les pregunté que, no, venimos desde hace semana y media siguiendo al Tour y nos parqueamos a la orilla de la carretera para estar 2 semanas en el Tour de Francia, que son las vacaciones que nosotros tenemos en Inglaterra. Y esta pareja de cincuentañeros se iban al Tour de Francia a disfrutar sus vacaciones en el Tour de Francia. Persiguiendo el Tour. Claro. Y eso hace mucha Son los gente. que alquilan casas rodantes o se llevan sus casas rodantes. O se llevan sus casas rodantes y se parquean ahí. Pero es porque ya es una cultura muy anegada, porque es que pongámoslo en sentido colombiano, vamos a pasar letras o vamos a pasar el alto de la línea. Pues 2 días antes hay que parquearse ahí. Hay que irse y parquearse para esperar durante 3, 4, 5 horas la carrera y en 17, 20, 30 minutos ver pasar del primero al último de los corredores. Y chao compañero, porque ahí se acabó. Pasó el carro escoba y ya no hay más espectáculos, señores. Y así es el Tour de Francia. Y Aquí hubo un cliente que fue una vez a ver un par de etapas en el Tour de Francia y el man me contaba que el Mont Ventoux es uno de las subidas top. ¿Y cuál es la otra? El Mont Ventoux y el otro es... ¿Cuál? El Hautacam, el Tourmalet. Creo que fue en el El Tourmalet, Tourmalet, sí. que también toca llegar 2 días antes, parquearse y todo eso. El man alquiló una casa rodante, llegó allá, se parqueó allá y el man, pues imagínate, 2 días, 3 días ahí parqueado en una casa rodante, con todo el mundo enloquecido por el tour. Pues es pura fiesta, pura tomar cerveza, tomar vino, bueno, eso, y que el día, en el momento en que pasaron, el man estaba re borracho y se perdió la subida de todo. Claro, porque es que hay gente que llega muy temprano. O sea, la gente que camina, que esa es la que a mí más me sorprende, Diego. O sea, gente que coge un bus o coge un tren
y se baja en un punto, y no les exagero, nosotros estamos aquí en Chapinero y hay gente que se va desde aquí hasta patios caminando para quedarse ahí en la panadería del pan de chocolate, que es el pedazo más duro, Ajá. y se parquean ahí y se van desde aquí caminando y termina la etapa y se devuelven esos 8, 10, 12 kilómetros otra vez caminando para ir a buscar su carro o el bus o el tren, lo que haya que... Y uno dice, o sea, todo lo que hicieron para 10, 15 minutos Sí. es una cosa que uno lo deja impresionado. Entonces, claro, es normal que el que tiene carro casa, y te lo digo porque lo he vivido, hay gente que a la orilla de la carretera, y esta vez me pasó, por ejemplo, fue en La Planche, me bajé 3 kilómetros, casi 4, porque pues yo no me puedo hacer, o mejor, me puedo hacer en la meta, pero solo va a tener la foto de los corredores entrando a la meta, o en mi caso, bajarme 3, 4 kilómetros y tenerlos pasando en acción en ese momento para tener un mejor registro de los deportistas. ¿Por qué? Porque el Tour de Francia, desde hace 4 o 5 años, envalla los 2 últimos kilómetros de la subida. Ujú. Entonces, si tú coges un corredor en la subida entre la valla, pues sí, la foto puede ser muy bonita, pero ¿dónde está la gente? ¿Dónde está Sí, el el grito, ambiente. el ambiente del tour? Pues no va a estar porque no hay gente allá en la valla, que es lo que hacen, golpear las vallas Ujú. para llegar, pero eso no dice nada. Pero si tú te bajas 3 kilómetros, vas a poder tenerlos ahí cerca, te pasan de frente, bueno, te va a empujar la gente, pero tienes la posibilidad de tener ese contacto con la gente. Ujú. Y lo que quería decir era que iba bajando de la plancha y entonces un momento que también te lo comenté cuando llegué, este año sorprendió que llovió mucho, en las etapas de montaña llovió mucho. Entonces yo me parqué en uno de estos carro casa, que habían unos pelados franceses, 25, 30 años, Ujú. y ya habían 2 o 3 que estaban fumados de todo lo que se habían chupado, y no había pasado la etapa. Y entonces uno de ellos me dice, ¿quieres algo para el frío? Aquí te tengo vodka, ron, no sé qué. No, tranquilo, si me regalas una botellita de agua, muchas gracias. Pero la gente está en su goma, o sea, está... Es una fiesta. Es una fiesta y como bien lo planteabas, es el mayor espectáculo. O sea, yo traje aquí hoy el libro de ruta. Aquí está lo que estábamos hablando de la etapa del Mont Ventoux, pero aquí dice cuántos medios y de qué países están en la carrera. Aquí en la tienda tenemos el libro del año pasado y hay uno del Giro también, tenemos por ahí, Mira, y entonces... que los ha traído Lucho. También tenemos, y aquí también, bueno, aquí arriba por donde está luz, que no quiero que vean mi luz que está horrible, pero aquí tenemos también un montón de escarapelas, no escarapelas, sino el collar, el cordón sí, de la el cordón. escarapela de las grandes vueltas. Entonces cuando vengan ahí también las pueden mirar. Porque mira lo que te quiero mostrar aquí. Entonces, transmisiones internacionales. Y entonces cuando tú dices en Europa, está Bélgica, República Checa, Dinamarca, Alemania, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Holanda, Noruega, Portugal, Rusia, Eslovaquia, Eslovenia, España, Suiza, Reino Unido y Gales. De América, Canadá, Colombia, Estados Unidos y Ecuador Ecuador y y El El Salvador. Pero Panamericano está todo, o sea, la región panamericana y latinoamericana está ESPN y DirecTV, que tiene un resumen. En Paneuropa está Eurosport. En África está el canal Super Sport. En Asia está, en Australia, en China, en Japón y en Nueva Zelanda. Pero eso es TV, eso es televisión. ¿Y Eso- no sale en prensa escrita? No, No esto la es de la ponen. televisión. Noticias mundiales en Francia 24 horas y en África, fuera de África está en Abu Dhabi y en las agencias son AFTP, Eurovisión, Reuters y SNN-TV. Entonces cuando uno No está dimensiona, F. cuando uno está dimensionando, o sea, estas son las que tienen vínculos,
Porque, por ejemplo, Por televisión. porque aquí en Colombia, mira, dice Caracol Televisión y RCN Televisión tienen derechos. Y en Estados Unidos tiene NBC y Peacock, que es la plataforma para verla de streaming. Ya. Pero entonces cuando uno se da cuenta que en el caso de Francia, que es France Televisión, que es la productora oficial del tour, y acredita, no sé, 200 periodistas, o sea, toda la parte técnica, toda la parte, sí, porque los presentadores pueden ser 4 o 5, pero van los de las motos, van los comentaristas, van los periodistas. Y por ejemplo, en el caso de Eurosport transmite, creo que es en 8 idiomas, en español, en inglés. Sí, ellos cuando sacaban el resumen, los highlights Sí. en YouTube, ellos lo tienen en diferentes idiomas. Entonces, Sale al comienzo en inglés y como a las 2 horas sale ya en un montón de idiomas doblado. claro, entonces, ¿qué pasa? Todos esos grupos periodísticos son empleados de Eurosport, pero están haciendo su trabajo o para Francia, o para Italia, o para España, o para el país que... Recuerdo haber visto alguna vez periodistas de Rusia, cuando habían algunos corredores rusos que se mostraban, en el caso de Menchov, de Denis Menchov, como dicen ellos, Denis Menchov. Entonces, claro, de pronto ahí es cuando uno dimensiona la cantidad de medios que cubren el evento. Y entonces uno dice, por allá, en la filita, hay un colombiano. En este tiempo habemos 2 colombianos. Está Felipe Cano, que es un fotógrafo de Medellín, que lleva 3 años yendo al Tour de Francia. Es un chico, Es que es amigo de Gaviria, ¿no? de Fernando Gaviria y de algunos otros ciclistas. Pero él ha tenido la fortuna que quiere meterse de pleno al ciclismo, va a hacer la Vuelta a España, porque él está trabajando con algunos de los ciclistas, entonces maneja redes y les hace su fotografía. Entonces, él se está metiendo más de pleno y de lleno a cubrir eso, el tour y en este caso la Vuelta, porque son eventos que están cerca de su mercado y de su trabajo, y es respetable y admirable que otra persona también llegue a Europa. Pero como yo se lo decía a él el año pasado, aquí es usted y yo y pare de contar. Y el periodista de Caracol, y en su momento cuando RCN mandaba y cuando Caracol Radio mandaba periodista, y ya. Entonces, recuerdo en el año 2012, 2013, por ahí, un colega, Manuel Martínez, que aunque su nombre suene español, era redactor del periódico L'Equipe, él se pensionó el año pasado. Él hizo una nota diciendo conmigo, el último de los colombianos, el último periodista de los colombianos que iba al Tour de Francia. Porque a él le tocó vivir esa época de los 80, donde llegaron a ser 42 o 44 periodistas de Colombia en el Tour de Francia. Yo recuerdo Felipe Caicedo del Tiempo, creo que él fue a cubrir Tour de Francia. Gerardo Chávez también cubrió Tour de Francia porque los mandaban. Por ejemplo, yo cuando cubrí Vuelta a Colombia, ese yo le hice con El Tiempo y El Tiempo era los Santos, la familia Santos eran súper fans del ciclismo y esa gente le metía todo. Yo me acuerdo que para la Vuelta a Colombia nosotros nos mandaban en carro aparte, sí. porque para que no nos metiéramos con la chusma del carro de patrocinio. Y en otro hotel y todo. Pero recuerda que es que El Tiempo es el que se asocia con este señor, es que no me acuerdo cómo es, no me acordará, Raxin, algo así, que es el que, por eso arranca la Vuelta a Colombia en 1951, sí. de Enfrente al Tiempo, porque el Tiempo era patrocinador de la Vuelta a Colombia. Entonces, la historia que tiene, porque es que el archivo, es que el gran problema de nosotros es esto, ¿no? Que este archivo gráfico de la Vuelta a Colombia, no sé si está en el Archivo Nacional, en lo que tiene que ver con
con la pinacoteca. Pues Colprensa iba a mandar ¿cómo es que se llama? El archivo de fotografía de ellos, el archivo de negativos y de diapositivas para el archivo nacional y no se los iban a recibir. Eso fue cuando yo trabajé en Colprensa, no se los recibían. Creo que al final sí lograron llegar a un acuerdo porque es que el archivo de Colprensa, es que, a ver, para los que no sepan qué es Colprensa, Colprensa es la Agencia Nacional de Noticias, pero es equivalente a decir que Colprensa es como la sala de redacción de todos de los medios regionales más grandes. Y casi que todos. El único que no estaba era el Heraldo. No sé. No, pero los regionales. El Heraldo no estaba y no estaba... Creo que el Diario del Sur. No, sí estaba el Diario del Sur y es más, habían dos periódicos del Diario del Sur. Pero, o sea, faltan como dos medios regionales, el resto todos están agrupados ahí. Entonces, Colprensa es como eso. Y Colprensa en una época era la agencia de noticias más importante de Colombia, por encima de ser uno, por ejemplo, trabajar con las agencias internacionales. Entonces, es por eso tan importante esa vuelta. Luchito, cuéntame cómo es cómo es el cubrimiento, cómo es el orden de las cosas, cómo comienza el día, un día de cubrimiento de una etapa, digamos una etapa chévere. Una etapa de transición, no una etapa de montaña, no una etapa plana, sino una etapa de una etapa de alta montaña. Okay. ¿Cómo comienza el día? ¿Cómo va hasta que llegas a la celebración del ganador? Bueno, como en Europa nos llevan 7 horas de diferencia, y cuando nosotros, que era un chiste que yo tenía aquí con los colegas cuando me preguntaban que por qué no había viajado a Europa, pues que es que lo más chévere es que tú te despiertas y prendes el televisor y ya está la etapa ahí. Sí. Eso es lo más cómodo. Pero ¿cómo empieza una etapa? Generalmente uno llegando a hotel en la noche está yéndole bien, 10:30, 11 de la noche. Entonces mientras cena, 1 de la mañana se está acostando. Eso sí, se levanta uno a las 8 de la mañana. O sea, uno puede dormir hasta las 8 de la mañana. Que 8 de la mañana en Europa es madrugar. Sí, y más en verano. En verano, sí. Bueno, uno se despierta a 8 de la mañana, se organiza, se baña. Para la gente que quiera ir, nosotros como latinos tenemos una costumbre horrible, es que tenemos una maleta de 4x4 para meter toda la ropa, porque uno cree que se va a poner toda la ropa que lleva. Sí, no va a lavar ropa nunca. No va a lavar ropa nunca. Entonces uno aprende, en el caso mío aprendí con los años, que uno tiene que llevar un morral y son 3 pantalones, un short, una sudadera, 2 camisetas polo, 2 camisetas t-shirt, una camisa, chaqueta impermeable, un par de zapatos y unos tenis, no más. Y ropa interior. Y 3 y 3. 3 underwear y 3 medias, con eso. ¿Por qué? Porque uno por la noche, cuando se va a descansar, se baña, y como las señoras le enseñaron, las mamás a uno, por la noche ya lava los interiores y las medias. Ajá. Y entonces por la mañana... Bueno, los ciclistas sabemos cómo es esa vuelta, porque mucha gente se mete con el uniforme a la ducha y lo lava. Y de una vez lo lava también. Bueno, entonces, te levantas 9 dependiendo. Entonces aquí vamos a abrir cualquier etapa por acá, a ver cuál nos sale. Entonces, uno depende... ¿Qué es este libro? Este es el libro de ruta del tour. ¿Y eso qué es? Esta es la guía que nosotros tenemos del libro de ruta de saber, y es lo que te voy a decir. Entonces, aquí dice que la etapa del día, la etapa que era la etapa número 12, que salió de AUC y terminaba en el Autacam, la etapa iba a salir a las 1:10 de la tarde, pero entonces yo no estoy durmiendo en AUC, sino yo estoy durmiendo a 50 kilómetros de AUC. Eso es una cosa de la que no se habla. De los traslados. Que la mayoría de o salidas o llegadas terminan, por ejemplo, las llegadas es una etapa que termina en alto, por lo general eso es al lado de un pueblito,
que es un pueblito que no tiene la capacidad de recibir a toda la gente del Tour de Francia, que serán, si son 3.000 periodistas, entre equipos y toda su andamiaje, imagínense terminar en una etapa en Melgar. O sea, no te cabe. Más o menos dicen que el Tour de Francia mueve 7.000 personas. Que trabajen en él. Que están en el Tour de Francia. Entonces, tienen que los lugares donde terminan son ciudades o poblaciones, pueblos grandes o ciudades pequeñas o intermedias, cercanas o al inicio o al final de la etapa, dependiendo. Uh-huh. Y por ejemplo, este año creo que fue que se quejaron también mucho unos en unas etapas que les tocaba. Que fueron muy largos los traslados, ¿no? Entonces no es como que terminé y me quedé aquí. Sí, no. y hay que sí hacer la claridad que en esas etapas de montaña, como en el caso de La Planche y de otras que son centros vacacionales de invierno, sí hay la infraestructura hotelera y los equipos se quedan arriba. ¿Sí? Ok. Sí, pero no es todas las etapas. Hay etapas en las que sí tienen que bajar a quedarse, no sé, en Amiens, en Chambéry, en Aix-les-Bains, bueno, dependiendo, o sea, donde haya una mejor infraestructura hotelera. Uh-huh. Hay que recordarle a nuestros amigos que la organización del Tour de Francia le paga un dinero a los equipos y le da alojamiento para 28 personas. A veces hasta 32 personas. Uh-huh. Eso se lo da la organización del Tour de Francia. Entonces ellos de alguna manera pues no tienen problema con sus traslados, porque ellos ya tienen su hotel fijo y tienen la posibilidad de llegar a su hotel y ya toda la infraestructura está lista. Acuérdate que equipos como el Quick-Step, que tienen un patrocinador que son colchones, pues le ponen los colchones. Les llevan, sí, les cambian los colchones. Y no solamente el Quick-Step. Yo en la serie de Netflix mostraban que, no me acuerdo qué equipo, que llevan un camión de colchones y eso, y los van cambiando. Y cuando llegan esos manes ya tienen su colchón. Porque es que había una cosa que también, hay un documental que está en Amazon, que es sobre el equipo donde estaba Esteban antes de estar en el IF. El que es el Jayco Alula ahora, que en ese momento era el Green Edge. No, era el que de los que tenían unas páginas donde vendían cosas de bicicleta, el Bike Exchange. Bike Exchange, sí, es la misma infraestructura. En esa época ellos llevaban un camión que era una cocina y una chef, porque es que esta gente... Hay momentos en que no pueden ni comer, ¿no? No les baja la comida de los mamados que están. Ahora esa es la costumbre, ¿no? Que ya tienen, además del carro de las maletas y el carro de las cosas de las bicis y de las bicis, ahora hay el camión de la cocina. Y el chef, como en este caso nuestro amigo Camilo Albarracín, Suárez Albarracín, porque yo lo conocí, Camilo Suárez. Camilo Albarracín. Él trabaja con el de Koenig. Sí, y tienen que ser chef que cocinen súper bien, súper cosas súper nutritivas y eso, porque la dieta, sí. La dieta, y una cosa es que ya hay un momento que no comen, no les baja la comida, entonces tienen que hacer una comida súper rica que uno diga, no, es que no tengo ganas, pero es que esa vaina está buenísima y toca comer. Y el tema de lo del sueño también, eso creo que lo vi creo que fue en lo del Movistar, en el día menos pensado, sí. Decían que es importante que ellos duerman. Si hay uno de estos manes que tiene mala noche, es la cagada. Porque esos tienen que comer súper bien. Porque tienen que recuperar el cuerpo. Es que lo que la gente no entiende es que, y esta frase no es mía, es de Iván Parra en un Giro de Italia. Me dijo, es que no es el que amanezca mejor, sino el que amanezca menos cansado. Claro. Sí, claro. ¿Por qué? Porque es que esa acumulación de días. O sea, una cosa es que nosotros, don Diego, que se va y se mete 9 horas hasta Tunja, ida y vuelta, sí, un día, pero es ese ida hasta Tunja, ida y vuelta, o hasta Chocontá, que marca que 180, 170, no sé. No, pues Tunja y volver son 300. Bueno, pero te digo,
No, pero es que eso lo hago un día y al otro día Claro, pero estos tipos hacen 202 un día, el otro día hacen 215, el otro día hacen 180, Sí. y cuando se la ponen barata son 140 con repecheras todo el día. Y es que el problema no es que sean repecheras todo el día, sino que esos señores, con la tecnología, con el desarrollo, con toda la tecnología que le han metido ahora al ciclismo y con la medida de todo, de datos, de vatios, de calorías, de todo esto, pues entonces estos señores ya no están andando como estaba hablando yo al principio de Herrera y Parra a 30 y 40 por hora en el plano, sino que estos señores los últimos 20 kilómetros los hacen a 65 y 70 por hora. Entonces, imagínate el gasto energético, claro, que tienen estos personajes. Y físico también. Físico, mental, porque la gente no lo ha entendido. O sea, es que no lo ha entendido. Quienes hemos tenido la fortuna de haber corrido alguna vez en bicicleta, es que tú tienes uno a un lado, uno al otro, tienes dos delante, estás aquí pendiente del hueco, ojo, silbe, ojo, el escupitajo, ojo, grite, ojo, no. Y cuando veías la caída delante, entonces trate de acomodar el cuerpo para golpearte lo menos. Eso es presión en la mente, cosa... Y lo que uno ve de estas cámaras como la GoPro dentro de el lote, es cierto, lo que uno ve, lo que veía en el documental de Netflix, es que el tipo está ahí metido y está tratando de no perder la rueda y de no perder la rueda y de acomodarse y de que nadie lo va a sacar de un lado y del otro. Pues uno no está pensando en ganar la etapa, sino mantenerse en el lote, en los gregarios. Pero imagínate el que está trabajando para que el otro gane la etapa. Ese es el tema. Entonces, toda esa presión, además de 30 periodistas por la mañana, y si ganas etapa, 50 periodistas por la tarde, jodiendo, porque como dicen, el líder de un Tour de Francia, de un Giro y de una Vuelta a España, pierde 1 hora de descanso todos los días en el protocolo. El podio, las entrevistas, la sala de prensa, todo, la firma de camisetas, el antidoping, pierde 1 hora de descanso. Entonces, los que han visto las historias de Netflix, llega el deportista al hotel 2 horas después vestido de líder, pero ya los otros se han bañado, han comido, se han masajeado, ya están tranquilos, pero el líder no, y el líder tiene que responder. Entonces todo eso hace que todo esto lo agobia a uno. Termino esta parte del calendario diario, del itinerario diario. Entonces, uno sale del hotel 9:30, 10 de la mañana, dependiendo a cuánto está. Entonces dice, si la etapa sale a las 13:10, o sea, a la 1. A la 1 de la tarde, entonces uno tiene que estar como mínimo 1:30 antes. ¿Por qué? Porque tienes que ir a hacer las entrevistas, tienes que ir a hacer las fotos, tienes que ir a hacer las fotos de la firma, porque hay una cosa que también hay que explicarle a nuestros amigos. Hasta hace 8, 9, 5 años, había el tablero de firmas y los corredores subían y firmaban un tablero grande, pero eran los ciclistas, uno de un equipo, otro de otro equipo, otro de otro equipo, y después de eso se iban y se metían en la vilada y se sentían a compartir. Pues como a alguien, no sé qué tan brillante le dio que porque la firma ahora es por equipos, entonces mandan un listado en el grupo del WhatsApp del Tour, mandan un listado de a qué horas empieza la firma. Entonces, si la etapa salía 13:10, el último equipo está firmando a las 12:50 o a las 12:55, y el primero está a las 11 o a las 10:50 firmando. Entonces, ¿qué hace? Que todo eso va acumulando tiempo y ya uno no tiene tanto acceso a los ciclistas como antes. ¿Por qué? Porque antes, que era lo general, uno llegaba y paraba el ciclista, hablaba con ellos, y entonces ahora no. Ahora hay como un tema más protocolario, entonces uno tiene que ir a hablar con el jefe de prensa del equipo y decirle que hoy quiere hablar con ese corredor, o que si no se puede hoy, que entonces que mañana si le dan 5 minutos para que hable con ese corredor, o si no, que espere.
pero ya no hay... Y si uno le cae mal al jefe de prensa... Entonces lo tiene ahí, no, mañana, y mañana se acabó la Eso carrera. pasaba en la vuelta, ¿no? Sí, también. Entonces, ¿qué pasa? Todas esas cosas hacen que uno tenga que cuadrar la agenda. Entonces, hay dos opciones. O me voy por delante de la carrera y no espero a la salida para buscar un punto para ir a hacer las fotos, o espero a que salga la etapa y igual hago fotos de la salida y me voy a un punto más adelante por la ruta, porque aquí se los voy a mostrar básicamente. Pues espero que la cámara grande. Hay una línea amarilla que es por donde va la carrera y hay una línea como cafecita que es la ruta alterna que le dan a uno. Entonces lo que uno puede hacer básicamente es, mirando el mapa, decir, no, yo me voy a este punto, me tomo unas fotos, cojo una carretera alterna, llego a la ruta alterna y me voy para la llegada. Luis, la ruta o sea, por donde pasa la etapa, eso está cerrado, full cerrado. No Sí. pasa... Sí, para la gente que no está en la carrera, sí. Solo pasa la... Sí, en el caso de nosotros... ¿Y la otra, la alterna, también está cerrada? No, es una vía abierta. Esa es una ruta que propone la organización que deberías coger por ahí. Para que te llegue rápido a la llegada. Ya. Pero en el caso de nosotros, que somos reporteros gráficos, tenemos la oportunidad de tener un sticker que nos permite estar dentro de la ruta de la carrera. Eso sí, o por delante o por detrás. No como aquí en Colombia que uno va en moto y va al lado de la carrera, no. Aquí yo puedo llegar, entrar a la ruta de carrera, parquearme en un lado donde no moleste, donde no incomode y quedarme ahí, tomar mis fotos. Esperar que pasen, te subes y te largas. Y me vuelvo a buscar otra ruta para buscar a estar más adelante o para llegar a la meta. Es lo que generalmente se hace. Por eso los fotógrafos de agencia que no van en moto, pues ellos les toca coger en la ruta y mirar en qué punto, 2, 3, 4 punticos para hacer varias fotos. Y la llegada. Y a veces, como en el día del Mont Ventoux, había que estar a la 1 de la tarde en el cruce para poder subir a Mont Ventoux porque después no dejaban pasar. Claro, y son carreteras muy angostas, ¿no? Entonces no hay forma como de uno de cómo me meto ahí, ¿no? No, y hay momentos en los que va uno en la ruta y uno tiene que, por la izquierda y en contravía, meterse hasta que llegue allá a la barrera donde está el policía, y el policía que conoce le dice a uno, sí, usted está autorizado, y le abre la valla. Pero el policía que no conoce, espere un momento, yo llamo y pregunto, mire, es que aquí hay un carro con una identificación del Tour de Francia. ¿De qué color la identificación? Azul. Entonces, si es azul, amarillo o verde, pasa. El resto no pasa. Y así funciona. Termina la etapa, manda uno lo que se llama el material de afán, es la llegada, el podio, el colombiano, no sé qué, material que manda uno de afán, y después se va uno para la sala de prensa a escribir la nota, a mandarlo a otro, y cuando te das cuenta, sí señores, 9 de la noche. A bañarse, a lavar la ropa, a buscar dónde... Primero ir a cenar. Sí, y después trasladarse, ¿no? Y después ir a buscar el hotel que está a 50 o 60 kilómetros. 1 hora, 2 horas. 1 hora, pero ¿cuál es el problema? Digamos, en Italia no se sufre tanto, en España no se sufre tanto, pero en Francia sí se sufre con la cena. ¿Por qué? Porque están en verano y están en vacaciones. Entonces los franceses no tienen ningún problema de cerrar el restaurante a las 9 de la noche. Y tú quedaste mamando. Y entonces, menos mal hay unos señores muy famosos, los turcos, los árabes, que venden el famoso kebab. Ajá. Lo que aquí llaman giro. Y bueno, sí. O por ahí, de pronto, ahí sí como el cuento, el asaderito de pollos. Ajá. Pero sí, o una pizzería. Entonces uno cuando ve, hay kebab, de cabeza. Se va, busca su kebab, se come su kebab. Y ya uno con algo en el estómago, derecho para el hotel, llega, que te den tu habitación, llegar, descargar maleta, cuadrar equipos, bañarse, en pijamadito y al sobre. A mimir. Lucho, ¿qué es lo más espectacular del Tour de Francia? Yo creo que lo más espectacular
para mí ha sido ese primer contacto con caminar por los Campos Elíseos el último día. Ujú. ¿Por qué? Porque, y eso te lo comentaba temprano, solo hay 2 días que cierran los Campos Elíseos en París. Uno es la fiesta nacional, Le Fête Nationale, que es el 14 de julio, Ujú. que es la parada militar. Y la otra fecha que cierran los Campos Elíseos es el final del Tour de Francia. Que pues para todos, hasta hay canciones hablando de los Campos Elíseos, ¿no? Canciones francesas. Ujú. Que tú puedes hacer de día, de noche, lo que quieras. Hay una canción que dice así, de noche, de día, o a cualquier momento puedes hacer lo que sea porque estás en los Campos Elíseos. Y para la gente que le gusta la moda, que le gusta... Usted no va a encontrar una tienda, o sea, las principales tiendas de las principales marcas comerciales del mundo están en los Campos Elíseos. Me acuerdo tanto que había la tienda de Renault de los carros y un año tenían colgado un carro de Fórmula 1 en la pared de la tienda. ¿Sí? Aquí hubo un café Renault también que tenían colgado un carro ahí Sí. en el Parque de la 93. Lucho, entonces los Campos Elíseos cerrados, uno puede caminar por ahí. ¿Y qué es lo más paila que toca vivir en el Tour de Francia? Lo más complicado, por Que te ejemplo, digas como, ¿por qué hacen esta vaina no, yo creo que lo más complicado, tan no, pecueca? están organizados, no, están muy organizados. Lo que le puede pasar a uno, que eso me pasó una vez, es que vos reserves un hotel, llegues 10:30 de la noche y no haya hotel. ¿Y qué? ¿Al carro? ¿Qué? Devolverme a una ciudad donde había cenado y había visto un hotel e ir a pagar un mundo de plata para poderme ir esa noche en ese hotel. Uy, no. ¿Qué Eso, puede pasar? Claro, por todo está lleno. claro. A mí me pasó porque yo tengo que hacer una claridad. Mis primeros años yo siempre iba con un amigo, con un colega, con alguien que me pudiera llevar en el carro, porque uno sin carro no funciona ya. O sea, es como nosotros fotógrafos andar sin tarjeta de repuesto o sin un lente de repuesto Sí. o un cuerpo de repuesto, si uno puede tener un cuerpo de repuesto, porque se quedó y se fregó. Entonces, como yo no tenía la capacidad económica, pues entonces hablaba con colegas y entonces yo hablaba con Diego una semana, la primera semana, y Diego me decía, listo, lo puedo llevar hasta tal día. Entonces yo con Diego cuadraba esos días y después con otros días y así hasta llegar a Francia, hasta París. No siempre funcionaba ese plan, me imagino. Eh, Había días en que quedabas mamando. no, pero lo que pasa es que cuando tú ya has conocido mucha gente, De alguna manera te la entonces, por solucionas. ejemplo, yo tenía la fortuna que tenía amigos en Marca, en AS, nuestro amigo Carlos Arribas del País, tenía los amigos del Canal Vasco, por ejemplo. Entonces, Fermín Aramendi, un gran amigo y un ser humano espectacular, que es el que comenta en vasco, en el idioma vasco, el Tour de Francia y la Vuelta al País Vasco. Y es un tipo que hasta hace, no sé, 8 o 9 años iba al Tour de Francia y era el corresponsal de la televisión vasca, ¿sí? De la EITV SAT, que se llama así la televisión del País Vasco. Entonces esta gente, pues como llevan un carro grande, poner a una persona ahí detrás tuyo no es problema. Ujú. El problema está ¿dónde? Que no tienes autonomía. Sí, que primero no tengo la suficiente autonomía, pero segundo, que tengo que preguntarle los hoteles donde se van a quedar para llamar y preguntar si hay disponibilidad. Ok. Porque eso sí me pasó una vez en Morcín, en esas famosas primiparadas que uno tiene, Diego. ¿Es cuál? Yo llamé, reservé, pero no confirmé. Cuando llegaste, ¿cuál Entonces yo confirmación? llegué y me dice el señor, sí, usted tiene una reserva, pero no la confirmó. Paila. Y pues son las 10:30 de la noche y yo, ¿para dónde va a pegar? Mire,
¿Y usted dónde es que viene? De Colombia. Ah, usted es colombiano. Sí, sí, señor. Pero yo le digo, usted no tiene, o sea, aquí no tengo cómo darle alojamiento en una habitación del hotel. Pero voy a hacer una cosa porque es usted. Y porque usted viene con su maleta y su cosa, y pues yo lo tengo aquí en la lista, pues usted no confirmó. Y todo está lleno. Mire, usted se mete aquí derecho por este corredor, y al fondo va a encontrar un salón con muchos sofás. Usted puede meterse allá y dormir. Eso sí, a las 7 de la mañana lo despierto, porque a las 8 llega el gerente y si me lo encuentra usted allá durmiendo, me echan a mí. Sí. Y esa fue la solución del Pues encontraste solución. Sí. Pudo Pues, haber sido peor, güey. O sea, Lucho, ¿tú has entrevistado a Pogachar? sí, ¿Qué tal? bien chévere. Pues un pelado tranquilo. Tuve la fortuna de entrevistarlo, no en el tour, lo entrevisté en el Tour de Eslovenia que ganó. Bueno, pero ayer otra vuelta. ¿Ahorita es inalcanzable? O sea, No es entrevistarlo. inalcanzable, pero hay que llevar todo un protocolo, hablar con el jefe de prensa, hablar con el manager, hablar con el manager del equipo, ¿no? Mauro Gianetti. Pero si uno no lo aprovecha en la rueda de prensa del inicio del Tour de Francia, Te y lo perdiste. como en este año, o sea, hasta el final en París, que fue la rueda de prensa, y aceptó 5 preguntas y chao. Y el colombianito no va a poder preguntar porque está el equipo, está El País, está Gaceta Los Sport, está Die Nieuwsblad, está Die Telegram de Holanda, o sea, Sí. son medios muy importantes y para ellos eso sí es claro, porque me acuerdo que los primeros años uno veía en los mundiales de ciclismo a la radio televisión de Eslovenia. Tienen un carro blanco y el logo de ellos es como el de todos los días en bici, es un camarógrafo con la cámara en el hombro y al lado dice Slovenian Radio Televisión. Ese es el logo de la radio televisión de Eslovenia. Entonces uno los veía en el mundial, pero desde que apareció Pogachar, en todas están los de la radio televisión eslovena. ¿Qué ciclista te parece un re bacán que tú digas, ese man, yo le digo que una entrevista y ese man, mejor dicho, me sale con caramañola, me habla como si fuéramos parceros y lo que le pregunte me lo responde? Pues yo tengo que hablar de los latinos, porque... Pero no metamos colombianos, no metamos, por ejemplo, Carapaz, que seguramente Carapaz tú le mandas un meme y el man te responde con un sticker. Sí, Claro. o sea, no, o sea, De pronto, los corredores americanos, los gringos, súper ¿sí? chéveres. Son muy bacanos, los mismos australianos también son chéveres, y desde que tú les hables ahí como en su jerga, como, hey, what's up, man? Son como más relajados. Los franceses, un poquito, pero que yo haya tenido así cercanía, Vincenzo Nibali, los italianos, Vincenzo Nibali y Iván Basso. Bacanes, Sí, chéveres. siempre en donde nos encontramos, que fue en Argentina, en Estados Unidos, en el Giro, en el Tour, en la Vuelta, en mundiales, siempre, digamos, con por ejemplo, Iván Basso, fue siempre muy querido. Vincenzo también fue muy querido en su momento. O sea, de que, hola Colombia, y ese detalle de saludarlo y que sabían que uno era de Colombia. Ajá. Y no, y un minutico, una pregunta. Sí, tranquilo, sí. Listo, esos son los bacanes. ¿Y los otros? Hay algunos que tú digas, y estos hijuemadres, qué mamera. No, hay corredores, no sé, hay corredores que se creen la novela de estrellas. Y eso es... Dame un ejemplo. No, No sé si, por ejemplo, Remco vaya a ver el podcast. no. ¿Qué tal Remco? Lo entrevisté una vez en San Juan ¿Y qué tal? y una vez en el Giro. Bien. Ok.
Pero Sí. dime uno que tú dijeras, uy, qué mamera, man. Los alemanes. Ok. Marcel Kittel. ¿Baila? El man era como cosas de la vida, ¿no? Cuando él era ciclista era un poco copestoso para poder hablar y ahora es periodista. Periodista qué, para la televisión alemana. qué bonito. Las cosas de la vida. Luchito, si hay algo que puedes tener tú, llevarte hasta el último de tus días, es que tú viviste el tour como nadie. Sí. Sí, o sea, estar acreditado como periodista, estar en una gran vuelta y sobre todo en el tour, nadie tiene esa capacidad, esa oportunidad de verlo como tú lo ves, como tú lo disfrutas, porque estoy seguro que lo disfrutas. Claro. Eh, pero Luchito tiene una forma de hacerlos que ciertos afortunados puedan vivir el Tour de Francia como él lo vive. Bueno, sí, lo que pasa es que ahora, y hago el paréntesis, decías de los momentos alegres, pude conseguir la acreditación. Esta es la acreditación del año 2019, porque me parece que es muy importante eh, que haya tenido esa fortuna, y lo resumo en 20 segundos, es, pocos han ido a Europa y han disfrutado de las victorias de los colombianos, pero tener la suerte de haber visto ganar dos campeones del Giro de Italia, un Tour de Francia y una Vuelta a España, pocas veces se da. Claro. Y esa fortuna la he tenido. Y con lo que tiene que ver del tema del viaje y del paseo y conocer el tour por dentro, pues hay mucha gente que lo hace. La gente de En Bici por Francia, del Sueño Amarillo y de otras empresas y agencias que hay aquí en Colombia que hacen ese viaje, pues lo hacen y lo disfrutan. Pero siempre, como les he dicho a la gente, pues muy chévere que vayan, que pasen, pero siempre van a estar allá, detrás de la valla, Del lado de afuera de la valla. de afuera de la valla, esperando. Me acuerdo tanto alguna vez, en el Tour de Francia hace unos años, una familia esperó a Nairo que bajara del bus casi 40 minutos. Bajó y lo llamaron, Nairo, 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 una foto, una foto. Se fue a firmar, volvió, se subió al bus y no les pudieron tomar la foto. Pero también hay gente que tiene la oportunidad y lo puede disfrutar desde adentro. Si quieren vivir el tour desde adentro, desde el otro lado de las vallas, se comunican con Luchito por interno. Ahí vamos a dejarle el Instagram de Luchito para que vayan hablando y averigüen cómo es la vuelta. Eso sí, ahorren. Ahorren bastante, pero tienen la oportunidad de ver eso como nadie. ¿Listo? Luchito, quiero hacerte una última pregunta. Sí. Rapidita de por Dios, seamos sintéticos, Luis. Yo quiero que me cuentes rapidito esa experiencia tuya que fue trabajar con Santiago Botero, trabajar con Oscar Sevilla en Estados Unidos. Con Víctor Hugo Peña y César Grajales, que eran los otros. Francisco Francisco Mancebo. Les voy a poner este escenario. Antes de eso, quiero pedirles un favor. Si les está gustando este podcast, por favor, denle like, compártanlo con esos amigos que les guste el ciclismo, que estén locos por esta vuelta como nosotros. Y si no se han suscrito, suscríbanse. Pero me interesa sobre todo que echen ahí en los comentarios qué más quieren escuchar, qué les recordó escuchar a este man contando esas historias y que pues que cómo les gustaría vivir todo esto y qué más quieren saber, porque a Luis lo tenemos muy cerca acá en los afectos, entonces podemos aprovecharnos de eso. Sí, no, Entonces, no hay problema. Y a mí me gusta conversar, entonces no hay problema. sí, es malito para esa vuelta. Entonces, ahora sí, voy a poner este escenario. Un millonario le encanta el ciclismo. Además, le gusta el asunto del mercadeo. Uh-huh. Y se le ocurre armar un grupo, un equipo de ciclismo en Estados Unidos, pero a lo gringo.
¿sí? Porque los al gringos, tope de gama. los gringos son como el costeño con billete. ¿Sí o qué? El man Lo dice un barranquillero, ¿no? consigue, un barranquillero, consiguen a un equipo de ciclistas una chimba y hacen cosas locas como cuando llegan a las carreras los acompañan modelos. No. Les ponen pinticas una chimba y cuando acaban las etapas, ¿los llevan a qué? A comer hamburguesa, a comer burritos con cerveza. Sí. Cuéntame esa historia. Bueno, ahí... Es cierta, es real, en un 95% pongámosle, es real. Sí, no, era... A ver, un americano, ay, ahora se me fue su nombre, se une con sus socios. La empresa se llama Rock and Republic. Y este señor, Michael, ahora no recuerdo su apellido, Michael era un diseñador de ropa y se conecta con los rockeros de la época de los 80 y 90 y les hace la ropa. Entonces su ropa se llamaba Rock and Republic. Y alguien le dice, porque el tipo había sido deportista, oye, aquí se corre un evento que se llama el Tour de California. Y él está en California, sucede. Michael Ball, su apellido. Ball de bola, de B-A-L-L, Michael Ball. Y Michael se reúne con unos amigos y dice, vamos a sacarla del estadio literalmente. Porque el ciclismo lo hemos visto como eso, como un deporte, pero no como un show. Y el tipo llega y lo primero que hace es, voy a contratar a los mejores corredores. Y entonces Tyler Hamilton es el primero que firma. Y trae a Cipollini, y trae a Botero, y trae a Sevilla, y trae a Víctor Hugo Peña, y trae a 2, 3 americanos como Bobby Julich y otros ahí. Y se monta un equipo que todos los uniformes eran negros, con la famosa Skull, con la carabela, con estrella. Y se consiga unos patrocinadores locos, Cadillac. Entonces, en ese momento Cadillac, y ahora que el próximo año va a llegar Cadillac a la Fórmula 1, entonces el equipo andaba en Escalade, que era carros de 18 o 20 mil dólares, y los automóviles de lujo. Y entonces lo más loco de ese equipo no era el carro casa, que era un bus grandísimo donde él viajaba, sino que él había comprado un cabezote de una tractomula. Y no era la tractomula larga, sino un cabezote ahí, sí, que tenía por ahí unos 6 metros. Y ahí estaba la tienda del equipo. Entonces, o sacaban y montaban una carpa y montaban, o te subías directamente al remolque y ahí estaban las camisetas, las gorras, los jeans. Ojo, un jean en ese tiempo de esa marca valía 200, el más barato valía $285. Un jean. Más de $1.000.000. Y los de tope de gama, que eran los que les daban a los ciclistas, toda la plata, valían $600. Imagínate que cuando se fue a correr el Tour de Gran Bretaña, el uniforme se diseñó como el de los caballeros, así como si fueran escudos y estas cosas. ¿Era bonito o era hediondo? No, era muy bonito, era con un verde oliva. Ajá. Y el copatrocinador solamente era la tienda Harrods, el señor Alfayet, porque uno de los socios de Michael Ball era un sir, pero tenía creo que era un duque o un archiduque. Ajá. Pero era patrocinador de él, y entonces era como primo tercero de la reina. Entonces él era muy amigo de Dodi Alfayet, del papá. Sí. Y entonces le dijo, vamos a llevar nuestro equipo, pero como solamente en Harrods vendemos los Rock and Republic jeans, entonces tú vas a ser el copatrocinador. Y decía Rock and Republic presentado by Harrods. Ajá. Y así era. Y entonces, resumiendo, este señor no tenía límite
y quiso mostrar un equipo grandísimo donde realmente las fiestas, las comidas, todo era una cosa de locos. Recuerdo haber terminado un tour de California donde Francisco Mancebo, que todavía está vigente, fue el campeón de la montaña. Y creo que Tyler Hamilton terminó como cuarto, quinto en esa carrera, donde estaba Armstrong y estaban todas las grandes figuras de Europa de ese Tour de California. Y nos llevó a cenar en Pasadena a un restaurante donde fuimos, no sé, 50 personas. Y no se me olvida la cifra porque la secretaria me la dijo. La cena de esa noche, de todo el staff, corredores, equipos, toda la gente, fueron algo así como $38,000 para 50 personas. O sea, casi que cada persona se tragó más de $500. Sí. Y después la fiesta fue de locos. Eso tenía. ¿Y tú qué hacías allá? Yo era asistente de prensa. Ok. Entonces el jefe de prensa hablaba inglés solamente. Entonces él solo iba a los eventos que hablaban en inglés. Y los que hablaban italiano o español o otro idioma, pues iba yo. Te ha tocado a ti. Pues esa creo que es una experiencia muy loca. Yo el otro día escuché, creo que fue a Santiago Botero o a Oscar Sevilla contando las historias y ellos como que en un momento les daba como pena, después ya no. La primera concentración fue una cosa loca, o sea, porque nos concentraron para un tour de Utah, que es cortica. Entonces nos montaron en un resort, donde cada apartamento es para una familia de 6 personas. Entonces estábamos los 8 ciclistas y los auxiliares y todos. Entonces era 2 ciclistas por suite. Y a cada suite le trajeron el mercado como para 15 días. ¿Y cuántos días tienen que estar? Íbamos a estar una semana. O sea, comida para... Comida para todo. Entonces, ¿qué hacíamos? Nos reuníamos, en esa estaba Botero, Quique Gutiérrez, Peña y yo. y con solo el mercado, porque ese era el apartamento de Peña y Gutiérrez, y de Quique Gutiérrez, cocinábamos y comíamos todos los 4. Y el mercado que yo tenía y el mercado que tenían los otros sobraba porque no... O sea, solo con la comida que teníamos en un solo apartamento comíamos 4 personas. Ajá. Era de locos. O sea, cuando digan, no, ¿qué les traemos? Y la anécdota de las hamburguesas fue un día que íbamos precisamente en un tour de California. Entonces teníamos como un traslado como de aquí a Sogamoso, algo así. Uh-huh. Y entonces como por Chocontá llegaba y dice el tipo, está haciendo como hambre, ¿no? Paremos en el McDonald's. $3,500 en hamburguesas y gaseosas y helados. Sí. Pues historias que se viven en el ciclismo. El ciclismo es un deporte de muchos contrastes, ¿no? Que hay momentos en que se viven cosas de bastante necesidad y hay momentos en que se viven momentos de bastante, digamos, generosidad. Sí. Espero que les haya gustado este podcast. Obviamente podríamos quedarnos hablando aquí toda la noche. Pero es mejor dejarlos con ganas de más. Siempre más. Luchito, creo que quedas comprometido para volver. Sí, para contar algo, por ejemplo, el Giro de Italia, que esa es otra carrera totalmente deberíamos diferente. Deberíamos para el año entrante ponernos como la tarea de hacer como un pre, un durante y un post de las grandes, como para que la gente vea también cómo es el asunto por dentro. Tú estando el tour vas a estar el año entrante, ¿vas para el tour? Sí. Si todo sale bien. Sí. Entonces para el año entrante pues cuando estés por allá en Francia, un día de descanso de pronto, podríamos ahí echar una charladita. Lo último, resumido, ¿cómo ves la vuelta? La vuelta a España. La vuelta y toca... Que comienza, hoy es 20 de agosto en el momento que estamos grabando y la vuelta comienza... El 23. O sea, ¿el viernes o el sábado? El sábado. ¿Cómo la ves? En Turín.
Yo, la verdad, tengo que ser muy honesto y es, gracias a Dios va bien llegar a la Vuelta a España. Si no sería la Vuelta a España como la Vuelta a Colombia. Bueno, no, sí, lo que pasa es que Que la Vuelta a Colombia es una locura. Uno desde adentro la vive y es una locura, una locura. claro. Pero hay dimensiones, ¿no? Sí, pero yo te digo, hay grandes corredores que van a correr la Vuelta a España. Hay muchos corredores de gran nivel, pero la verdad que después de lo que se vio en el Giro y de lo que se vio en el Tour, si no está Jonas Vingegaard en la Vuelta, hubiera pasado a ser una carrera mm, con el respeto de muchas, como la Vuelta a Suiza, como el Tour de Romandía, Sí, como... como el estilo de las vueltas preparatorias de las grandes Sí, vueltas. sí, porque pues no se nos ha acostumbrado o mal acostumbrado a tener un candidato fijo. Y qué bonito, por ejemplo, lo del Giro, que lo del Giro fue más abierto porque no estaban las grandes figuras y porque estaba Roglic, pero también estaba Ayuso en su momento porque nadie pensaba en Del Toro, y Ujú. porque estaba Yates y porque estaba Egan, y habían corredores para luchar por la camiseta rosada. Y en este caso la camiseta roja, aunque todos se la quieran poner a Vingegaard y si todo se da como en la normalidad del ciclismo con el equipo que él lleva, debería ser el campeón. Agradecemos que el equipo Visma Lizabaica lleve a su corredor insignia a correr la Vuelta a España. Si Vingegaard se nos cae la primera semana, ¿quiénes son los candidatos? Yo creería que un corredor como Almeida y Sí. un corredor como el Ayuso también va, ¿no? Ayuso también va, pero el tema de Ayuso es un poquito de aquí. Es Sí, porque es un gran corredor, tiene un talento sí, grandísimo, fuera de pero, serie. pero el hecho de que te digan, no, tú vas detrás de este, o no, tú tienes que trabajar para este, eso realmente para los corredores de ahora, con el nivel que se encuentra, es difícil que los entienda, y como se los explicamos durante el video y el podcast, es muy difícil en este momento ser un ciclista profesional con la presión que se corre, Sí, total. porque es una presión física, psicológica, mental, y eso agobia a cualquiera. O sea, no es fácil. O sea, nosotros que tenemos la fortuna, y los que nos están viendo de pronto, que tenemos un fin de semana y hacemos 50, 100, no hacemos los 300 del Señor, pero que hacemos 60 kilómetros un día, pues uno llega a la casa descansado, pero porque pudo parar, tomarse el líquido, hacer unas cosas. Pero estos señores, como bien lo pudimos explicar en algo en este podcast, pues es una presión total todo el día, desde que se levanta hasta que se va la... Y como en estos días por ahí vi un reel de historias, menos mal existen los masajistas y menos mal existen los médicos en los equipos, porque si no, estos muchachos, en vez de estar terminando una etapa, tendrían que ir directamente al psiquiatra. Muy buen, muy buen cierre, Luchito. ¿Cómo te encuentran en redes? Luis en ciclismo es muy fácil. Yo soy Luis Enrique, entonces Luis en ciclismo. En Instagram. Y en Twitter también. Listo. Ahí ya, por favor, síganlo. También síganme a mí en mis redes, todos los días en bici. Estamos pasando el podcast también en Spotify. Entonces sigan ahí a Sobredosis de Bazucleta en Spotify para que le peguen ahí también su seguidita. Y si quieren escuchar esto mientras hacen sus rodillos, mientras van montando bicicleta por ahí, pues gracias por dejarnos acompañarlos en esos momentos. Eh, no sé, Luchito, ¿con qué te quieres despedir? Yo me quiero despedir con simplemente esto, que recordemos que esto es muy bonito, que tener estas historias y todo esto es muy bonito, y que recordemos que son seres humanos y que los seres humanos podemos estar un día muy arriba y otro día también podemos estar abajo, porque la vida es una rueda y a veces se nos olvida que estamos en una bicicleta y que la rueda gira, y así es la vida, girar. Muy bueno, Luis.
Muchas gracias por acompañarlos. Los felicito por gustarle este deporte tan increíble a ustedes y por ser tan afortunados de practicarlo aquí en Colombia y por ser tan de buenas de haber encontrado este podcast y este canal. Entonces, muchas gracias por estar acá. Nos vemos en la próxima. Acuérdense de darle like y nos vemos muy pronto en Sobredosis de Bazucleta. Suerte, parce. Bye.